Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Yo soy Rafael Lobo Niembro, les saludo desde Monterrey, México, y quiero agradecer a mi buen amigo Daniel Martínez Zampa, a quien conozco de hace poco más de 20 años, donde hemos coincidido y se han cruzado nuestros caminos de la mediación. Hoy lo felicito y le agradezco la invitación de participar en este tercer seminario internacional de los MARC en la mediación para hablar de algunas de las lecciones aprendidas y nuevos escenarios y posibilidades, que es lo que nos convoca el día de hoy. Hoy vamos a platicar de un tema de actualidad que se acentuó o creció con el tema de la pandemia, que es el uso de los ODR o los Online Dispute Resolution. Estos cómo caminaron, qué fueron los retos que nos presentaron en esta era de COVID. Entonces voy a compartir con ustedes una pequeña presentación durante estos minutos que vamos a compartir aquí con ustedes. ODR o Online Dispute Resolution es un término genérico internacional que vamos a estar encontrando constantemente en este tipo de actividades. Y claro, ¿cuáles son algunos de los retos y aprendizajes en esta era del COVID? Bueno, primero que nada, interesante analizar qué fue lo que nos pasó en materia de justicia en general y de uso de las tecnologías. Y pareciera ser que este tema del COVID puso en manifiesto y dejó muy en claro, de alguna suerte, esta renuencia o estos miedos que han existido siempre en la tecnología, en la historia. Pareciera ser que tenemos asociado estos miedos a la tecnología como una especie de desplazamiento de las personas. Encontramos desde la época o la era de la industrialización y de la automatización de algunos de los procesos, estos miedos a ir quedando desplazados o ciertas prácticas. Por supuesto que no estamos aquí diciendo que esto sea mejor. Nada es igual ni sustituye el trabajar face to face, es decir, hacer mediación presencial como la hemos conocido durante tanto tiempo. Pero también tengo que decirle que estas no son prácticas nuevas. En los 11 años, 12 años que tengo de trabajar como mediador del Banco Mundial, hemos estado practicando estas posibilidades de acortar tiempos, distancias, generar beneficios, economías, eficiencias, elevar la productividad de este tipo de actividades a través del uso de las tecnologías de la información. También hemos encontrado que ha faltado capacitación. Pareciera ser que llegó el COVID y a la gente le dijeron, bueno, pues se cierra la mediación, se cierran los centros de justicia, váyanse a trabajar a sus casas. Y este tema del home office, que no es un tema tampoco nuevo, al menos aquí en México, encontró estos obstáculos donde posiblemente quienes eran empleadores de quienes prestaban estos servicios, principalmente del Estado, no necesariamente los estaban dotando con las herramientas, los equipamientos, la conectividad, el ancho de banda y todo lo que implicaba trabajar en línea ahora desde las casas. Entonces pareciera ser que había como una especie de abandono total o parcial y de repente viene este boom de los casos que tienen que atenderse porque los conflictos no se van a cuarentena, no se esperan a una especie de paro técnico en el que se encontraban los tribunales de alguna suerte, y esto puede generar un acúmulo del que por sí ya teníamos o ya contábamos en estas áreas de impartición de justicia y que ahora deben de resolverse ya por otros métodos, no como los tradicionales que tienen que ser a través de ir a uno de estos lugares para recibir un servicio de solución de conflictos. ¿Qué es lo que encontramos cuando empezaron a abrir un poco? Pues esto pareciera ser que es la nueva normalidad. Estas son fotografías de la Ciudad de México y de las largas filas de personas para poder ingresar a los juzgados, a los tribunales. Y esto eventualmente tiene que ver con las distintas olas
o movimientos del COVID en los últimos 2 años y que aunque ahorita pareciera ser que estamos viviendo un mejor momento, nadie nos asegura qué va a ocurrir el día de mañana con el tema del COVID y todos los pronósticos hasta el día de hoy han errado. Entonces, por supuesto que esperamos y deseamos lo mejor, pero también tenemos que estar preparados para lo peor. Es decir, ¿qué ocurre si llega una quinta, una sexta ola y nadie sabe ni cómo y ni cuándo esta se pueda presentar? Y no debemos de estar esperando como decir, miren, aquí no pasó nada, ya regresamos después de 2 años y todo sigue siendo igual. Le tengo una muy mala noticia para las personas que piensan de esa manera, sobre todo desde quienes están en la función pública. El mundo como lo conocieron hace 2 años ya dejó de existir y el comportamiento de la sociedad y del mundo gira ahora en otra dirección y tenemos que estar atentos a esta nueva normalidad y esto que estamos viendo en nuestras fotografías no es normal, ni debemos de normalizarlo, ni estar conformes con un servicio de justicia como se está viendo en estas imágenes. Bien, este término de ODR, ¿de dónde proviene? Pues proviene de una derivación de los ADR o los ADRs, los Alternative Dispute Resolution, cambiándole esta. Este es algo que nace en un movimiento a mediados de los años 90, entre otras personas por Ethan Cash del National Center for Technology and Dispute Resolution del MIT. Son quienes de alguna suerte con otro grupo de personas empiezan a trabajar y acuñar este término. Aquí tenemos el website para quienes quieran más información sobre este que es un referente no solo en los Estados Unidos, pero en muchas partes del mundo como una institución que se ha dedicado desde hace ya varias décadas al trabajo y el estudio del uso de las tecnologías en la resolución de disputas. De ahí proviene un poco el origen de este término de ODR o ODR, Online Dispute Resolution. ¿Qué es lo que estamos enfrentando cuando trabajamos a través de los ODR? Pues nos podemos dividir en 2 grandes grupos. Quienes somos inmigrantes digitales, es decir, aquellos que no nacimos o nos tocó crecer ya en una etapa a lo mejor avanzada de nuestro desarrollo personal o profesional y a lo mejor batallamos. Aquí una imagen, creo que hice más que 1000 palabras de una persona tratando de corregir cómo se corregían los textos. Actualmente es algo que a lo mejor nos da risa, pero la verdad es que recuerdo un alumno que me decía, no, profe, lo que pasa es que yo soy AC. Y me decía, no es antes de Cristo. Dice, no soy tan viejo, sino es antes de las computadoras. Y esto quiere decir que quienes somos antes de las computadoras tenemos un proceso distinto para ingresar, para asimilar y para interactuar a través de estas posibilidades digitales que, por supuesto, son distintas a quienes son nativos digitales, quienes ya les tocó nacer y tú ves un niño chiquito que desde hoy ya sabe cómo trabaja una cosa de estas, la cuestión táctil, etcétera. Yo lo veo, por supuesto, con mis hijos que son autodidactas, que si algo no saben, se meten a la red, a YouTube, a un tutorial y ellos solos van avanzando en estas maneras distintas, incluso para la educación. Y por supuesto también para el tema de la resolución de conflictos y vemos estas interacciones. Esto para nosotros como profesionales de la solución de conflictos tenemos que estar atentos porque vamos a tener un tema generacional y de personas que son inmigrantes digitales o nativos digitales y cómo es que tenemos que aprender a trabajar tanto con unos como con otros. Y por supuesto, esto genera de alguna manera alguna especie de tecnofobia o quienes son tecnófonos. Y esta tecnofobia o los que son tecnófobos, a veces son los que paran los procesos o tienen cierto miedo o fobia a participar en estos porque no lo conocen bien, no lo entienden, tienen a través del miedo genera o el desconocimiento de esto genera un miedo a qué va a ocurrir con la información, quién va a tener acceso y por eso tenemos que estar atentos y saber atender y acallar estas. Y por el otro lado tenemos el opuesto de los que son nativos, que son más
tecnólogos, es decir, que todo lo hacen y te hacen una maravilla desde un teléfono celular, por ejemplo, y que te pueden, ya más que solo mandar un correo, te pueden hacerte una presentación, un montón de cosas en lo que está evolucionando por ejemplo, el uso de un teléfono celular que poco a poco está casi desplazando ya el uso de una computadora personal, una PC, una personal computer. Entonces, tenemos como estos polos opuestos y es interesante, sobre todo en quienes a veces toman estas decisiones de el tiempo que tenemos que tener para trabajar y atender. Vamos a ver un poco adelante en algunas de las recomendaciones que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, esta situación de cómo atender tanto a unos como a otros. Hoy lo que estamos viviendo, mis queridos amigos, es un término que es la uberización. Es decir, antes para pedir un taxi, hace 20 años, era muy distinto. Hoy, alrededor del mundo, las personas, muchas, prefieren llamarlo y ahora el taxi viene a ti, ya no tienes tú que ir a buscar el taxi. Es decir, este concepto de uberizar o de hacer los servicios, y tenemos muchos ejemplos ya, por ejemplo, aquí están los ejemplos de las firmas legales, de donde tú ya entras a un despacho, a una consulta, a una atención, a hacer contratos, o sea, y este tema es importante porque a la hora del diseño de nuestros servicios de solución de conflictos, tenemos que tener en mente hacia dónde se mueve el mundo, cómo está girando el mercado y en este caso los servicios para que lleguen a la palma de tu mano, a un aparato, un smartphone, un teléfono inteligente al que los servicios, no solo en este caso legales, pero y entonces podemos encontrar que ya existen en el mundo plataformas que se están desarrollando, que ya existen y otras que están saliendo todos los días para atender servicios de solución de conflictos a través de plataformas que nos garanticen algunos temas importantes que hoy vamos a revisar, pero tengamos en mente que la mayoría de la gente hoy se va a conectar a través de un dispositivo móvil y tener pensado el servicio que hagamos para que funcione la plataforma a través de estas posibilidades, ya más que incluso una computadora, porque esto es algo que cargamos con nosotros y donde nos encontremos y tengamos conectividad, podemos participar y hacerlo el diseño de estos servicios a través de esta conceptualización de la uberización, del servicio llega literalmente a la palma de tus manos. El ICOR, que es el International Council for Online Dispute Resolution, que tiene sede en los Estados Unidos, y del cual participa un claustro y un grupo importante de algunos de los pioneros y de las principales voces en el mundo sobre los Online Dispute Resolution, crean estos estándares para el uso y el crecimiento de los ODR a través del Centro Nacional de Tecnología y Resolución de Disputas que hace rato presentamos del MIT, porque es importante cuidar, como cuidamos en lo presencial, también algunos estándares de mejores prácticas o como una especie de código de ética en la práctica de los Online Dispute Resolution. Ustedes podrán encontrar esta información que aquí ha sido rápidamente traducida al español sobre algunos de estos valores o principios en buscar la calidad de un servicio de resolución de disputas en línea. Entonces, todos aquellos programas públicos o privados que quieran proveer servicios deberán de observar estos valores para proveer un servicio de calidad. Aquí rápidamente no los voy a leer, están aquí en la pantalla, ustedes podrán luego poner pausa a la grabación, tomar un pantallazo o ir directamente a la página del ICODR para estudiarlos, pero habla sobre la accesibilidad, la responsabilidad, la competencia, la confidencialidad, el proveer un trato igualitario, el tema de la legalidad del acto, dependiendo evidentemente de las leyes y las jurisdicciones, el que esto sea seguro y que de alguna manera salvaguarde y proteja la información, la privacidad y la transparencia también de los proveedores de estos servicios. Entonces, creo que es importante estudiar o tener en cuenta indicadores o índices o estándares internacionales que ya existen en el mundo para irlos adoptando
y de alguna suerte usando o tropicalizando a las realidades de cada uno de estos, pero no hay que inventar realmente el hilo negro, hay que ver lo que ya muchas personas que tienen muchos años y son considerados expertos a nivel internacional nos han hablado sobre lo que tenemos que buscar para proveer un servicio en nuestros programas de solución de conflictos con calidad y estándares internacionales. Bien, entonces la pregunta aquí es, ¿mediar o no mediar en línea? O sea, ¿por qué sí y por qué no lo haríamos? Bueno, pareciera ser que el por qué no principalmente tiene que ver con un miedo al tema de un tercero que pueda estar participando. Es decir, ahorita ustedes me están viendo a mí, pero no saben quién está detrás de mi pantalla. Tendría yo que hacer como un paneo de la zona. O sea, al final de cuentas, por supuesto que nada es a prueba de balas. Ni siquiera trabajar una mediación presencial nos garantiza esa posibilidad, porque hoy la tecnología es que hay personas que entran a una sala de mediación y traen un dispositivo de estos. Y aunque lo tengan apagado, hoy hay posibilidades tecnológicas para estar escuchando algo a través de un dispositivo. Si lo apagamos o lo dejamos fuera, hay personas que pueden traer, por ejemplo, una pluma, y hay plumas como esta que pueden estar grabando. O sea, si alguien quiere, pudiera hacerlo en lo presencial y no por eso suspendemos o dejamos de hacer la mediación. Y entonces es que hacemos convenios de confidencialidad y se habla del tema. En lo virtual será igual. Habrá que hablar de esto y de la importancia de mantener del convenio, de las responsabilidades a las que se puedan llegar, de querer utilizar esto con otros fines. Y entonces, así como no es 100% tampoco garantizado el tema de la privacidad o la confidencialidad en lo presencial, pues también habrá algunos riesgos que habrá que ir minimizando a través de trabajar el tema de hacer muy buenos convenios de confidencialidad. En algunos casos me ha tocado que las partes quieren que exista en esos convenios responsabilidades, penalidades en mal uso o utilizar esta información sin permiso de las partes. Creo que es uno de los principales obstáculos que algunas personas le ven, pero la verdad es que pues esto ocurre tanto en lo virtual como en lo presencial. Otra de los por qué a veces la gente no, es lo que ya habíamos adelantado, quienes se sienten menos cómodos con el uso de las tecnologías. Y aquí es donde nosotros tenemos que considerar dentro de nuestro servicio ser una especie de tutor, de acompañante en el camino para ir induciendo y usar plataformas también amigables tecnológicamente con las personas que puedan hacer su experiencia más sencilla, más rápida, más confiable. ¿Y por qué sí lo harían? A veces lo opuesto también. Hay un estudio que se hizo en el Banco Mundial recientemente de las personas que estaban participando en estos procesos, reportaban que se sentían más a gusto hacerlo así que ir o desplazarse a un lugar, evidentemente por los riesgos que se estaban corriendo con el tema del COVID, pero también porque nos estaban reportando que se encontraban en un entorno conocido, un entorno seguro, un entorno donde tenían más control, es decir, estaban en su casa o estaban en algún lugar donde ellos sentían esa protección de seguridad. Y eso es algo interesante que viene a aportar los procesos en línea y que a veces los procesos presenciales, algunas personas sienten que están a lo mejor en un lugar ajeno, extraño o que no tienen control del entorno. Y eso a veces puede impactar en algunos casos o en algunas personas. También algunos otros reportan que ahora eficientizan más su tiempo. No tienen que trasladarse, buscar un estacionamiento, el tema del tráfico, de la contaminación, de estar pagando un estacionamiento, los riesgos de seguridad o inseguridad que pueda haber en ciertos lugares o en ciertas ciudades. O sea, hay una serie de cosas de ahorros, de beneficios, de ganancia, de eficiencia que se está generando a través del uso de estas plataformas. Entonces, rápidamente vamos a decir que son como los dos grandes grupos de por qué sí o por qué no hacerlo de esta manera. Y para esto compartiría con ustedes, algunos pasos a seguir, algunos consejos y a lo mejor algunos trucos de mejores prácticas para el uso de las
los ODR. Y a lo mejor hay que hacer como un checklist. Antes de empezar un proceso, uno tiene que revisar la batería del equipo, que esté totalmente cargada. El uso de estas plataformas de voz, de video, de audio, consume no solo más el ancho de la conectividad, pero también hace que trabaje más nuestro equipo y se acabe más rápido. Entonces, también tener a la mano los cables para poder conectar nuestro equipo y no en medio de la conexión ocurre que se nos va de alguna suerte el internet, bueno, las cosas que necesitamos para poder operar y estar conectados y no dejar a la gente entonces en una sala colgada sin el mediador porque se le olvidó cargar la batería. Estas son cosas que parecen muy básicas, pero estas son cosas que han ido ocurriendo y de las cuales se ha ido aprendiendo a estar preparados. O sea, el tiempo previo que tenemos que dedicar para estar listos para prestar un servicio profesional. El otro gran tema siempre tiene que ver con las plataformas. Hay muchas posibilidades y básicamente hay pros y contras de básicamente las plataformas que son de descarga o que no requieren una descarga. Es decir, aquellas que se descargan y que son, vamos a decir, más invasivas porque se conectan a tu dispositivo, tienen menos índices de seguridad, pero normalmente son plataformas como Zoom, más amigables o más sencillas. Y luego tenemos aquellas que no, que es una liga que no tienes que descargar, te conecta a una plataforma, es menos invasivo para ti y tu equipo, pero a veces son menos amigables o son más los pasos que tienes que seguir para irte adecuando. Por supuesto que ambas funcionan, ambas se utilizan y hay que ir viendo o adecuado al caso y a las partes, porque hay que reconocer que hoy la gran mayoría de las personas que prestan estos servicios lo hacen a través de muchas de estas plataformas de descarga y hay un segmento que requiere o busca otros índices de seguridad a través de otro tipo de plataformas, como ya hemos mencionado, especializadas en solución de conflictos y que estas garantizan o ayudan en términos de acceso a la información o garantizan la privacidad o el almacenamiento de los datos. Importante hacer algunas pruebas antes, si es necesario incluso con las partes, o sea, checar cómo está su nivel, de qué grupo provienen, son nativos o son inmigrantes de la tecnología, qué tanto miedo o fobia pueden tener o no a estas. Y entonces, importante conocer y a lo mejor dedicar algún tiempo para hacer alguna prueba, algún tipo de tutorial. Hay muchas posibilidades. Incluso nosotros también de repente cuando cambiamos de una plataforma a otra, es importante hacer alguna prueba del micrófono, de la cámara. A veces hay que trabajar en la configuración, a veces dejamos abiertas algunas otras plataformas que confunden a nuestro equipo y que eventualmente tenemos problema o con el micrófono o con la cámara. Y claro, por supuesto, siempre tener un plan B. Es decir, ¿qué pasa si se va la luz? ¿Qué pasa si el internet está fallando? Que es una realidad que tenemos que enfrentar hoy todavía en muchos de nuestros países. Varía el tipo de conectividad que puedan llegar a tener las personas. Entonces, por eso tenemos que tener siempre un plan B. O sea, tener los celulares de todos, a lo mejor tener un grupo de WhatsApp, otras plataformas que podemos utilizar, si por ejemplo batalla o se cae alguna plataforma. Entonces, siempre es bueno tener uno o dos planes adicionales en caso de que el plan original esté fallando por algún motivo, que alguien tiene algún problema con su conexión, etcétera. Y claro, yo diría, busquemos tener limpia nuestra computadora, cerrar la mayor cantidad de programas, porque esto a veces nos consume o hace más lento el uso de nuestro equipo. También porque eventualmente vamos a compartir pantalla o algo y tenemos que estar seguros de que tenemos solo abierta la información que queremos compartir. Y lo que les decía que al tener abiertos distintos programas puede crear una especie de confusión si tenemos abierto el Skype, el Zoom, etcétera. Cerrar, por ejemplo, el WhatsApp porque es muy molesto que durante una reunión esté apareciendo la ventanita, el sonido de la campanita, donde está interrumpiendo o distrayendo y que, por supuesto, alenta a nuestro equipo. También tenemos que considerar que los
lapsos de atención en línea son más cortos, entonces tenemos como que ser más rápidos, más dinámicos, más ejecutivos, tener una agenda previa de trabajo, el uso de una pizarra electrónica, bueno, el estar buscando cómo incluso hacer más interactiva nuestra participación con ellos y podemos tener como en esta plataforma u otras, estas salas privadas donde nos podemos ir y con ellos trabajar en sesiones privadas o en caucus por separado, donde podemos ayudarles a explorar su mejor o su peor alternativa al acuerdo negociado, o porque ellos quieren un espacio para hablar con sus asesores, con sus abogados, o solo con el mediador. Entonces, bueno, así como lo hacemos en lo presencial, también en muchas de las plataformas nos dan esta posibilidad. Y bueno, hay que revisar con las partes el uso básico de esto, ya les decía, una especie como de tutorial, verificar temas de confidencialidad, los temas de las sesiones, pues que sean relativamente no muy largos. Por supuesto que esto dependerá del caso. Hay casos donde ellos te piden que solo tienen ese día y que quieren dedicarle medio día o más de trabajo, entonces por supuesto que lo podemos adaptar, pero consideremos que el tiempo de atención o el cansancio que puede generar estar en un lugar fijo sin tanto movimiento puede ser más desgastante para las partes. A veces también podemos trabajar de manera sincrónica, podemos pedirles algún tipo de tarea, hacer una serie de preguntas, intercambio de la información antes de la sesión o durante o después. Entonces, son formas que nos dan estas posibilidades de la tecnología para trabajar de manera sincrónica, pero también asincrónica y que puede ayudar para aprovechar más el tiempo de cuando estamos conectados con el facilitador, con el mediador, a través de las reuniones de tipo sincrónica. Y bueno, tenemos que hay con mayor frecuencia que en una mediación presencial, tenemos que verificar y checar que la comunicación está fluyendo porque tenemos menos acceso al lenguaje corporal y a otro tipo de formas de conectar con ellos. Y entonces, si antes era importante el uso de el parafraseo, de hacer preguntas, pues por supuesto que ahora en el uso de estas tecnologías tenemos que asegurarnos más de hacer las preguntas o el parafraseo para cerciorar que estemos todos en la misma página y por supuesto, claro, como se pierde este lenguaje corporal, pues algunos, les decíamos, han resultado sentir más o menos seguros con este lugar en el que se encuentran. También genera una manera de una sinergia de trabajo para redactar, por ejemplo, el texto de un documento digital, porque lo ponemos enfrente, en vez de que cada quien se vaya a redactar y regrese, podemos trabajar en una dinámica de participación colaborativa o de esta sinergia que puede ir generando hacer un documento cuando estamos compartiendo una pantalla o una pizarra electrónica. Y también podemos trabajar con grupos grandes o multitudinarios, porque a diferencia de en lo presencial, donde a veces tenemos una sala para trabajar con un número de sillas o una mesa, pues aquí el espacio físico no es obstáculo y nuevamente nos da esta posibilidad de poder trabajar de manera sincrónica o asincrónica. ¿Qué tenemos, por ejemplo, aquí en México, en puerta? Hay un proyecto de una ley general que ya nos empieza a hablar en este proyecto de concepto de uso de medios electrónicos, del tema de las firmas electrónicas de las personas que participan o de los facilitadores. Entonces, le dedica todo un capítulo para reconocer, promover y de alguna manera garantizar el uso de estos servicios por las distintas posibilidades electrónicas o digitales de la tecnología para ofertar servicios públicos y privados. Y en el caso del Estado, pues le da como esta obligación de garantizar lo que ya hemos mencionado en temas de confidencialidad, de seguridad en el manejo de la información y de plataformas que garanticen esta posibilidad y no a través de plataformas a lo mejor gratuitas o que han sido diseñadas para otros términos, otras finalidades más para fines educativos que para otra cosa y que sobre todo resguarden y garanticen la seguridad de la información. También este mismo proyecto habla de
esta colaboración que debe existir entre las instituciones que prueban estos servicios y que será en este caso la Secretaría de Gobernación quien emitirá esta firma electrónica para quienes vayan a participar y facilitar este tipo de procesos. Tenemos también en el campo internacional, precisamente en agosto del 2019, se abrió a firma esta famosa Convención de Singapur de la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, la NUDMI, para el tema de la ejecución de convenios internacionales en materia comercial entre los países signatarios de esta misma y que ha sido una convención que ha sido bastante bien aceptada, sobre todo por las principales economías del mundo, pero la verdad es que son ya más de 50 países que han firmado, que están adecuando su legislación para asimilar esto. Y ya esta convención habla precisamente de comunicaciones electrónicas, de firmas de las partes por comunicación electrónica. Y entonces vamos a encontrar que con el comercio internacional se va a generar este tipo de posibilidades de estar evitando que la gente tenga que trasladarse de un país a otro, que use las tecnologías de la información, de la comunicación y de las firmas electrónicas para, en caso de incumplimiento incluso, pueda ir y ejecutar un convenio en cualquiera de los países signatarios de esta misma. Vamos cerrando un poquito la participación del día de hoy para algunos temas que tienen que jalar nuestra atención. Tenemos que estar muy atentos con los temas de la firma electrónica, porque en esto ha variado mucho de un país a otro, no por el tema de la tecnología, porque ya la tenemos, pero el tema de la legislación que lo reconozca. Entonces, conceptos como smart contracts, como blockchain, como e-gobierno, para los que les interese este último, vean el caso de Estonia, que es un caso excepcional, posiblemente es como la especie del Silicon Valley de Europa, del ejemplo de un estado que sabe manejar el tema del e-government para cualquier cantidad de trámites. Hay mucha información en la red y recientemente salió este post hace casi un año con un jugador de fútbol americano muy conocido en los Estados Unidos, Tom Brady, que se acababa de retirar ahora y acaba de regresar nuevamente, y donde el pase de anotación que conmemoraba pues un récord en su carrera, el receptor lo avienta a la gente y entonces él quiere el balón como un recuerdo, porque tiene un valor en el mercado. Pero lo interesante fue que él da una recompensa al aficionado que lo regresa y le paga con bitcoins, o sea, con estas monedas electrónicas, por un valor de $63,000 en aquel entonces. Claro que dicen que el balón en una casa de subastas podría llegar a valer mucho más que esto, pero aquí lo interesante es cómo está cambiando la conceptualización del uso de la tecnología, incluyendo conceptos como el pago de algo a través de pago electrónico, de conceptos como Bitcoin. O sea, las cosas como están ocurriendo, ver cómo está evolucionando y moviéndose hoy el mercado, son conceptos en los que tenemos que tener y poner mucha atención, estos que tenemos aquí de la firma electrónica, de los contratos inteligentes, del blockchain y del e-gobierno. Emociones en línea. Se ha escrito mucho y hay muchos conocimientos, pero la verdad es que hoy se está avanzando mucho en materia de hologramas. Aquí hay un pequeño video que se encuentra en YouTube y si me permiten lo voy a correr porque luego se dice que la mediación en línea carece de experiencia, que solo podemos ver de aquí arriba, que no tenemos toda la posibilidad de 360 grados, del primero, segundo y un tercer plano, que no podemos saber cómo está el tema de las emociones. Déjenme compartir con ustedes un pequeño video para darnos cuenta de hacia dónde se está moviendo la tecnología hoy en día. Thinking outside the box? Take a look inside this one. Stand out in a crowded marketplace with Portal. You're not seeing double. He's being beamed into Portal via live telepresence. Anyone can beam into the unit remotely from anywhere in the world in real time. The built-in front-facing camera and stereo speakers allow for live audience interaction.
From humans to animated characters, the possibilities are endless. And a touchscreen display allows users to interact with custom content. There's even a mini version that can be used in smaller spaces. As Portal inventor David Nussbaum says, if you can't be there, beam there. Bueno, se dan cuenta lo que significa esto. Por supuesto que esta es todavía una tecnología, a lo mejor no todavía accesible para todas las personas, pero lo que va a ocurrir en muy poco tiempo, recuerden el uso de los celulares, cuando salieron, cuántos había, quiénes lo utilizaban y cómo hoy se fue popularizando al uso. Esto que estamos viendo y estas tecnologías, el día de mañana van a existir y van a ser más posibles, más accesibles económicamente y portátiles para las personas, donde podamos estar interactuando con una persona enfrente de nosotros o nosotros enfrente de ella a través de un visor. O sea, ya existen muchas de estas tecnologías y están caminando a una velocidad que el COVID-19 vino a acelerar, vino a disparar lo que ya venía en materia tecnológica y lo que hoy se está acelerando, que antes a lo mejor iba a llevar 10, 15 años, a lo mejor lo vamos a ver en los próximos 3 o 5 años de cambios en la tecnología. ¿Qué es lo que tenemos en perspectiva? Lo que les decía, la uberización de la mediación, cómo la mediación puede y debe de llegar, ya no digo hasta la puerta, sino hasta la mano de cada uno de nosotros. Y empezamos a ver otros servicios que ya existen. Tenemos plataformas que utilizan ODR ya desde hace tiempo a través de robots o de algoritmos matemáticos, como son plataformas de compra y venta de servicios. Tenemos el caso de Amazon, de eBay, de Airbnb, que utilizan estos algoritmos matemáticos para resolver. El tema de una firma electrónica universal creo que es uno de los temas importantes a desarrollar, al menos que se empiecen a reconocer a nivel nacional y no tener una firma para cada trámite o cada actividad o con cada plataforma o con cada autoridad, porque es una locura. Y el tema de la inteligencia artificial. Son los temas que están creciendo importante. Tenemos el caso del famoso Watson de IBM, que es este robot o uso de inteligencia artificial ya para el uso de la justicia. Hay despachos de abogados, hay juzgados ya en los Estados Unidos que utilizan a Watson para analizar, para leer, para estudiar miles y miles de jurisprudencias o de leyes que a una persona eso le tomaría pues años. Entonces, ya de hecho todos estamos usando a veces inteligencia artificial y no nos damos cuenta en un montón de cosas. Entonces, no tener miedo, no es que vamos a ser desplazados por la inteligencia artificial, sino que tengamos la posibilidad y la inteligencia suficiente para que esto nos vaya a empezar a ayudar. Y estas cosas ya están en la tecnología y van a irse incorporando y tenemos que ir viendo cómo esto venga a ayudar y fortalecer los procesos de resolución de conflicto sin miedos o prejuicios de que creamos o tengamos miedo a ser desplazados o pensar que las máquinas o la inteligencia artificial nos va a desplazar o es mejor o más inteligente que nosotros. No, ese es el caso y tenemos que perder esas fobias que se dan a veces a la tecnología. Algunos retos a vencer, al menos aquí en México, en materia de ODR, es que tenemos que buscar que sea más accesible, que sean trámites más simples y, claro, asegurarle el acceso al Internet. El acceso al Internet es ya considerado como un derecho humano y los gobiernos deben de cumplir y proveer esta posibilidad de acceso de las personas al Internet, así como el uso de la electricidad, del agua corriente, de otra serie de servicios. Bueno, un reto más a acceder a los servicios que el Estado debe proveer es esta posibilidad de la conectividad con los demás, así como el uso hay de otras posibilidades. Hoy el uso del Internet es considerado ya dentro de los derechos humanos del acceso de las personas a estar conectados. Y nuevamente pensar en el uso de los ODR desde dispositivos móviles, porque me parece absurdo que se generen políticas públicas donde quieran usar el ODR, pero tienes que venir a mi oficina, usar mi computadora, mi cámara y mi Internet. Pues ya el COVID vino a poner en manifiesto que eso era un absurdo, porque a la hora que tuvieron que cerrar las oficinas, se acabó la mediación en línea en México porque ya no estaban abiertas esos lugares y no les dieron la posibilidad de que puedan hacerlo a través de esto, o lo tuvieron que hacer muy a la fuerza
y muy sobre la marcha, de una manera bastante eficiente y no con los números que deberíamos de haber tenido a 2 años de la pandemia. Tenemos que unificar criterios para la firma electrónica única y no que en cada estado tengamos una diferencia entre estas. Y, claro, validar la eficacia de los acuerdos sin que se tengan que trasladar. Están fomentándose a veces usos de ODR o de Online Dispute Resolution, pero al final tienes que venir ante mí para yo cerciorarme que enfrente mío con todo lo que eso implica o los riesgos que se han dado a través del COVID. Entonces, el ODR o la mediación en línea debe ser de principio a fin. Tenemos que pensar cómo también cerrar el caso, cerrar el acuerdo, la firma electrónica, el blockchain, o sea, los usos de la tecnología a través del reconocimiento de la legislación que pueda dar fin a esto y no que las personas al final, si llegan a un acuerdo, se tengan que trasladar físicamente a hacer una firma en un papel. Entonces, ese punto creo yo tal vez es uno de los obstáculos que falta por vencer. Es un tema, creo yo, más de legislación y de perderle miedo a las cosas. Y, claro, el uso de plataformas seguras por parte de las autoridades. Finalmente, el mediador creo que se va a convertir en este ciberfacilitador, como un técnico que va a asistir a las personas sobre las cuestiones también tecnológicas, no solamente el tema de la comunicación, la negociación asistida, el llevar una metodología de un proceso, pero también el poderles apoyar cuando vengan en algunos de los casos todavía dificultades de parte técnica o tecnológica y poderlos asistir. Yo con esto cierro mi participación del día de hoy. Agradezco a Daniel, lo felicito por este tercer seminario internacional de los métodos alternos de resolución de conflictos y la mediación que en este mes de abril de este 2020 se va a cabo, junto con más de 80 expositores de muchos países en este esfuerzo que ya tienen haciendo. Les felicito que incluso no importando estas dificultades del COVID y de la imposibilidad de podernos trasladar de un lugar a otro, pues puedan seguir realizando esta actividad. Gracias nuevamente por la invitación. Les auguro el mayor de los éxitos. Un saludo a todos los que nos están siguiendo en esta posibilidad desde Monterrey, México. Les mando un abrazo fraterno, deseando que se encuentren muy bien ustedes y todas sus familias. Quienes quieran más información podrán seguirme a través de mis redes sociales y ahí con gusto podremos seguir dialogando. Que Dios los bendiga a todos y que estén muy bien. Gracias.